Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Hay que evacuar, pero ¿cuántas veces? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hay una persona que nos escribe, es un comentario a uno de los episodios de Metabolismo TV. En Metabolismo TV usted puede venir, claro, si nos está viendo en YouTube, pues sí, pone el comentario. Claro, donde nos podemos contestar más fácilmente es cuando lo escribe directamente en metabolismotv.com, ¿no? Donde nos llega directamente a Jorge y a mí, y entonces nosotros podemos contestarlo. Lo ponemos en la listita para contestar, porque tenemos mucha gentecita escribiéndonos, pero siempre le vamos a contestar, ¿no? Entonces, esta persona me pone, en el episodio número 528, el episodio 528 de Metabolismo TV, dice, se llama El estreñimiento le reduce el metabolismo y produce celulitis. Y en ese episodio, esta persona nos pone este comentario. Dice, me identifico mucho con usted ya que me gusta analizar e investigar cuando se trata de temas de salud. Dice, hay una parte de este video, está hablando del video sobre el estreñimiento, de cómo el estreñimiento reduce el metabolismo. Dice, hay una parte de este video que me puso en jaque, y es cuando usted dijo que lo normal para evacuar es al menos una vez por día. En mi caso, tengo el dato de que son 3 veces o la cantidad de veces que coma al día y que una sola vez no es suficiente. Esto según información sacada de expertos naturistas. Mi pregunta es, ¿cuál es el dato correcto y por qué? Bueno, pues vamos a contestarle aquí al amigo. Mire, voy a empezar por decir que no existen los absolutos. ¿Sabe? Los absolutos. O sea, yo, Frank Suárez, no puedo tener absolutos. Nadie tiene absolutos. Absoluto es algo que siempre está correcto. Algo que siempre, o sea, uno tiene cierta cantidad de verdad y cierta cantidad de cosas que a lo mejor no son verdad por otros datos, ¿no? Entonces el tema de cómo ganar en la vida es uno tener más verdades que mentiras, para entonces ganar más veces de las que uno pierde. En este tema sobre la evacuación, mi dato estable es que el mínimo que una persona debe ir al baño es una vez al día. Yo considero estreñimiento una situación donde la persona no va por lo menos una vez al baño al día y con facilidad de ir. Porque usted puede ir al baño y tener que estar ahí media hora para poder evacuar. Eso no es normal. Eso es algo que le puede producir una enfermedad en el intestino y posiblemente puede degenerar en un cáncer del intestino. Una de las causas principales que está comprobada de cáncer en el intestino, hay una relación directa entre cáncer en el intestino y estreñimiento. Por lo tanto, tener estreñimiento no es algo de chiste, es algo que hay que manejar porque hay que evitar que esos alimentos descompuestos, en descomposición, podridos, sigan permaneciendo dentro de sus tejidos vivos y le puedan causar un cáncer, pues porque son tóxicos, o sea, están podridos. Entonces, la cantidad de evacuación va a depender muchísimo de la dieta que usted haga. Por ejemplo, y voy a la pizarra un momentito para eso, fíjense. Yo no soy naturista, y no soy naturista, yo creo en los productos naturales, creo en que todo debe ser lo más natural posible, orgánico, todo ese tipo de cosas, pero yo no soy naturista. Yo soy más científico que naturista, y creo en que debo utilizar y debo consumir productos naturales. Todo lo que sea químico, trato de evitarlo, ¿no? Pero no quiere decir que yo sea naturista, ¿verdad? Porque naturistas pues tienen otros puntos de vista, yo los respeto, pero a algunos pues yo no he podido experimentar eso mismo que ellos han experimentado. O sea, yo respeto los puntos de todo el mundo. Ahora, el tema aquí es lo siguiente. El tiempo de tránsito normal del intestino es 16 horas. Ese es el dato que yo tengo de estudios que se han hecho, de médicos especialistas del intestino. Ese es mi dato, 16 horas. Quiere decir que si como, el promedio va a estar más o menos 16 horas. En otras palabras, que lo que yo estoy defecando en un momento, me lo comí como 16 horas antes. Un tiempo como de tránsito. Ahora,
Eso pasa mucho entre los carnívoros, como yo. Por ejemplo, yo, Frank Suárez, tengo un sistema nervioso pasivo. El sistema nervioso pasivo, como habrá visto en el libro El poder del metabolismo, es un sistema nervioso que es el sistema nervioso de una persona que tiene un sistema nervioso donde el cuerpo necesita carne roja. Necesita carne roja, necesita grasa, necesita comida pesada, ¿no? Mi esposa Elizabeth tiene un sistema nervioso excitado. Eso es un sistema completamente distinto. Eso es un cuerpo más vegetariano. Cuando hay un cuerpo vegetariano, y no es que sea vegetariano, es que necesita más vegetales. Pues entonces usan proteínas livianas, como pollo, pavo, pescado, carnes blancas. O sea, carnes blancas. Y muchos vegetales, ¿no? Esto sería el sistema nervioso excitado. Y los que somos carnívoros y necesitamos bastante grasa, pues somos los que tenemos el sistema nervioso pasivo, ¿okay? Son distintos. Si tiene duda, véase el episodio número 199 de Metabolismo TV y ahí va a aclarar cuál usted tiene. Ahora, estos dos sistemas son distintos. No funcionan igual. De hecho, el tipo de alimento que mejor le va a un pasivo, un sistema nervioso pasivo como el mío, es carne. Carne roja, proteínas pesadas, quesos grasos, cosas grasosas. Algo de vegetales, ensaladas, eso es recomendable para todo el mundo, y muy poca fruta, y casi ningún pan ni harina, porque eso nos engorda y nos pone mal, ¿okay? Sin embargo, el sistema nervioso excitado, ¿verdad? Pues es un cuerpo que es bastante más vegetariano, necesita muchos vegetales, mucha ensalada, por lo menos almuerzo y cena, con vegetales y ensalada, y carne blanca, y quesos bajos en grasa, y poca sal. O sea, son dos tipos de sistemas distintos, ¿no? Ahora, el tránsito del intestino se va a afectar por lo que usted ponga en el sistema. Si usted come más tipo vegetariano, pues va a haber más fibra. Si hay más fibra, hay más movimiento. Si hay más movimiento, este tiempo, en vez de 16 horas, fácilmente se corta a 12 horas o puede cortarse a 10 horas. ¿Por qué? Porque usted está comiendo como tipo sistema nervioso excitado. Ahora, si usted tiene un sistema nervioso pasivo, como el mío, y come más carne, pues puede que suba 16 horas. Ahora, ¿dónde es que viene la enfermedad? La enfermedad viene cuando esto ya empieza a subir 18 horas, 20 horas, 24 horas después, todavía lo que usted comió está descompuesto dentro del cuerpo. Ahora usted tiene problemas, ¿eh? Entonces, la contestación al amigo sobre cuál es el tránsito correcto, pues mire, es variable. Yo sigo pensando que por lo menos una vez al día, bien hecho, la defecación sin ningún problema, sin ningún tipo de esfuerzo, en cantidad apropiada y sin sentirse mal, eso es saludable, ¿okay? Cualquier persona que ya esté muy por arriba de las 16 horas de tránsito, pues va a tener problemas de salud. Puede tener un cáncer en el intestino. Así que, básicamente, no hay una contestación, como dicen los amigos naturistas, de que si comes 3 veces al día, 3 veces vas al baño. Eso puede ser cierto para una persona que come puro vegetales. Porque como es pura fibra, pues se mueve, ¿no? Pero no va a ser cierto para alguien que necesita más carne para poderse mantener, ¿no? Así que esto se los comento, pues, porque a la verdad siempre triunfa.